Vamos a partir del gráfico aceleración-tiempo para una partícula que pasó por 3 etapas para dibujar los gráficos velocidad-tiempo y posición-tiempo. Como sabemos, si uno quiere ir de la aceleración a la velocidad, saca áreas bajo la curva. Entonces vamos a sacar áreas bajo la curva aceleración-tiempo. Para poder dibujar primero el gráfico de velocidad-tiempo, necesitamos que alguien nos diga cuál fue la velocidad inicial. Y en este caso esta fue 0. Entonces el primer punto que pertenece a la gráfica velocidad-tiempo, pues va a ser velocidad 0. Es decir, esta partícula partió del reposo. Y al acelerarla positivamente, entonces su velocidad se va a incrementar. Y el incremento va a ser justo esta área que estamos dibujando aquí. Entonces vamos a colocar, como es un rectángulo, es muy fácil calcular mentalmente esa área. Y esa área van a ser los cambios de velocidad. La base son 10 segundos y la altura 2 metros sobre segundo cuadrado. Eso me da 10 por 2, 20. Y las unidades ya van a ser metros sobre segundo. Luego, en la etapa 2, vemos que la aceleración fue 0. Eso corresponde a que no hubo cambios en la velocidad y por lo tanto no hay un área bajo la curva de aceleración-tiempo. El cambio de velocidad fue 0 durante esa etapa. Y en la tercera etapa hubo una aceleración negativa y el área de este rectángulo de 10 a 15 segundos nos va a dar el cambio de velocidad durante esa etapa. Calculamos rápidamente entonces esta área, que va a ser un área negativa porque está debajo del eje del tiempo. La base es 5 segundos y la altura es menos 3 metros sobre segundo. 5 por menos 3 me da menos 15. Esta área entonces es el cambio de velocidad. En esa etapa le vamos a llamar etapa 3. Y es de menos 15. Ahora, con esos valores y la velocidad inicial ya puedo partir para dibujar el gráfico velocidad-tiempo. Ya tenemos un primer punto que es que partió del reposo. En la primera etapa, que dura 10 segundos, incrementó su velocidad en 20. Así que el punto 10,20 es el siguiente punto que voy a dibujar en el gráfico velocidad-tiempo. Y sabiendo que la aceleración fue constante y positiva 2, eso quiere decir que voy a unir esos dos puntos por medio de una línea recta que tendrá pendiente 2. A continuación, en la segunda etapa, vemos que fue una etapa de velocidad constante. Eso quiere decir que al final de los 15 segundos voy a tener otra vez exactamente la misma velocidad, 20 metros sobre segundo. No hubo cambios. Y uno esos dos puntos por una recta azul, una recta horizontal. De pendiente 0, porque la aceleración fue 0 en ese tramo. Y en el siguiente tramo veo que el incremento fue negativo. Entonces quiere decir que la velocidad que había, que era 20, le debo de restar 15. Y eso me va a llevar al valor 5 metros sobre segundo, que está aproximadamente en la mitad aquí del 10, y eso sucede en t igual 20. Entonces aquí pongo mi puntito. Ese es el punto 20,5, donde ya le quité 15 metros sobre segundo al valor inicial. Uno esos dos puntos por medio de una recta. Esta vez va a ser una recta de pendiente negativa. Y la pendiente pues sabemos que es menos 3. Muy bien.
Ahora sabemos que el área bajo la curva nos va a dar el desplazamiento, el área bajo la velocidad tiempo. Si nos piden el desplazamiento, nos tienen que dar la posición inicial. Y supongamos que partió del origen, de modo que la posición inicial va a ser 0, como dice ahí. Así que ahora calculamos áreas bajo la velocidad tiempo. Primero este triángulo. Este triángulo tiene base 10, primera etapa, y altura 20. Y el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Mitad de 10, 5 por 20, 100. Esa va a ser el valor del área. Y si estoy en un gráfico velocidad-tiempo, sé que esos son desplazamientos. Entonces, delta X de la primera etapa es 100. Mitad de 10, 5 por 20. En la segunda etapa, que fue una etapa de velocidad constante, calculo el área de ese rectángulo que hay de 10 a 5. Es esta área de acá. Para este rectángulo. La base es 5, la altura es 20, 5 por 20 nuevamente me da 100. Ese va a ser el desplazamiento en la etapa 2. Delta X2 también fue de 100. O sea que aunque la velocidad se mantuvo constante, siguió avanzando, solo que sin acelerar. Y en la tercera etapa tenemos dos figuras aquí. Tenemos primero un triángulo que tiene base 5 y altura 15. Sí, porque este valor de aquí, se recordarán, era solo de 5. Aquí. Entonces tenemos dos áreas acá. Fíjense que aunque el gráfico velocidad-tiempo no llegue hasta el eje del tiempo, el área bajo la curva se considera hasta el eje del tiempo. Entonces tenemos esta área de aquí y además esta de acá. Vamos a sumar esas dos para dar el desplazamiento en etapa 3. Para el triangulito, mitad de la base por la altura. Mitad de 5, 2.5 y la altura son 15. Eso me da 2.5 por 15 me da 37.5. Lo vamos a poner sin esto, perdón. 37.5. Y el área de este rectangulito de aquí abajo es la base 5 por la altura 5. Esos son 25. Bueno, podemos evitarnos ese punto 0. Entre esas dos me dan el desplazamiento de la etapa 3, que sería 62.5. Bueno, con las áreas calculadas y sabiendo la posición inicial, vamos a dibujar el gráfico posición-tiempo. A 0 metros, que era la posición inicial, le voy a sumar un desplazamiento de 100 metros durante la etapa 1, que duró 10 segundos. Eso quiere decir que el punto 10,100 pertenece a este gráfico. Y como fue una etapa de aceleración constante y positiva, entonces este gráfico tiene que ser una parábola. Así que voy a unir esos dos puntos rojos que ven ahí por medio de una parábola. Cóncava hacia arriba. Así más o menos. La vamos a hacer otra vez un poco mejor.
No tiene que ser perfecta, pero tiene que ser curva. En la segunda etapa tenemos que hubo otro incremento de 100 metros en apenas 5 segundos. Eso me lleva a que el punto 15,200 pertenece a la gráfica. Esta vez la velocidad fue constante, no hubo aceleración, así que la gráfica tiene que ser una línea recta, la que una a estos dos puntos últimos. Una recta. Si me permiten, voy a mejorar la parábola un poco. Mejor. Y en la tercera etapa vamos a ver cuánto se desplazó el objeto y sería los 62,5. Si estábamos en 200, entonces ahora voy a ir hasta 262,5. Eso sería un poco más a la mitad de la marca entre 200 y 300 metros, que lo voy a anotar aquí, 262, digamos, y punto 5, ¿verdad? Supongamos que fuera ahí, entonces nos lo llevamos hasta t igual 20. En este caso, entonces, el punto 20,262,5 pertenece a la gráfica. Y este nuevo punto rojo lo vamos a unir con el anterior por medio de una parábola, porque sé que la aceleración fue constante y negativa. Me lo dice la pendiente del gráfico velocidad-tiempo y también el gráfico de aceleración-tiempo que tenía hace un rato, -3. Entonces voy a unir esos dos puntos por una parábola cóncava hacia abajo, porque es negativa la aceleración. Y eso será de esta forma, más o menos. Estoy tratando de que no llegue a un máximo, porque yo sé que en t igual 20 todavía no se había detenido. Entonces estoy tratando de dibujar un pedazo de parábola cóncava hacia abajo, pero que no llegue a un máximo en t igual 20. Cuesta un poco aquí en este software que uso. O más o menos. Entonces esto sería el gráfico de posición-tiempo. Y pues el área bajo la gráfica posición-tiempo ya no tiene ningún significado. ¿Ok? Entonces, para resumir, ahí estaríamos. Así se formaron los dos gráficos, velocidad y posición-tiempo a partir de aceleración-tiempo.